Buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga. Bienvenidos también a aquellos que nos visitan por primera vez. Bien, en esta mañana vamos a hablar un poco de construcción. Yo vine para escuchar la palabra de Dios, dirá alguno. Sí, pero la palabra de Dios dice que tú debes construir sobre un cimiento firme. Y ya sabemos que hay muchas malas experiencias cuando la gente construye sobre una base que no es fuerte. De hecho, en una ciudad, en otro país, un hombre compró unos basureros, unos terrenos donde se echaba mucha basura, y según él lo urbanizó, es decir, mandó maquinaria, aplanaron la tierra y sobre eso construyeron villas y las vendieron. Y se veían muy bonitas las villas, pero al pasar los años, las villas comenzaron a hundirse. Y entonces se puede imaginar el escándalo. A esas alturas, el empresario ya no vivía en ese país. Obviamente fue un estafador. Construyó sobre terreno flojo. Y entonces los grandes perjudicados fueron los que compraron esas casas y con mucho sacrificio las adquirieron. Así es que cuando usted vaya a construir, asegúrese de que sea sobre un buen suelo, sobre buena tierra. En la construcción llamamos suelo compactado, es decir, un suelo muy bien compactado, no un poco compactado. Y cuando está bien compactado, usted puede hacer lo que quiera sobre eso. Jesús dijo que usted y yo tenemos que construir nuestras vidas sobre la roca. ¿Hemos leído eso o no? Porque la roca no se hunde, pero la arena sí se hunde. Jesús dijo en Mateo 7, 24 al 29, cualquiera pues, a mí me llama la atención esta palabra cualquiera, perdone que me detenga en la segunda, en dos palabras, pero cualquiera significa que la salvación y la vida en Dios está disponible para todos. Hay algunos que dicen que no, pero la Biblia dice que sí. Aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Escúcheme, Jesús está hablándonos para que no pensemos que podemos construir nuestras vidas sobre lo que nos dé la gana. Porque el mundo dice, tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Dios dice, obedece y sé feliz. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque una cosa es que alguien te enseñe algo que practica y otra cosa es que alguien te enseñe algo que no practica. ¿Usted a quién le cree? ¿Al que practica o al que no practica? ¿Qué tal un papá con un cigarrillo en la mano y le dice al hijo, te prohíbo que fumes? El chico dice en su mente, él cree que le voy a obedecer, pero yo voy a hacer lo mismo que él. Porque el ejemplo que está dando el papá
es lo que marca la vida del muchacho, no tanto esas llamadas de atención. Esta escritura que acabamos de leer destaca dos condiciones en las que usted y yo podemos vivir. Puede vivir como prudente si escucha y hace lo que Dios manda, o puede vivir como insensato si escucha la palabra de Dios y no la hace, y se vuelve indiferente a la palabra de Dios. El diccionario dice que prudente es aquel que actúa con cautela, con moderación, con sabiduría, que piensa antes de actuar, que tiene buen juicio, que sabe a dónde va. Las peores decisiones que usted puede hacer es cuando usted no piensa las consecuencias. La peor decisión que usted puede hacer es cuando no piensa las consecuencias. Cuando usted simplemente decide porque le pareció bien. Hay muchas cosas que parecen oportunidades, pero que realmente son trampas en la vida. Y usted debe ser sabio para caminar y pensar muy bien antes de cometer un error. El insensato, dice el diccionario, que es el que actúa con necedad, que no razona antes de hablar o de actuar, que lleva una vida sin sentido y sin meta. No sabe a dónde va. Si usted sabe a dónde va, usted comienza a caminar para llegar a ese sitio. No anda por todos los caminos para ver cuál lo lleva, porque usted sí sabe a dónde va. Pero cuando usted no sabe a dónde va, usted es presa fácil de cualquier trampa que aparezca en el camino. Definitivamente nuestro estilo de vida habla de nuestra obediencia o desobediencia a Dios. Uno puede ver cuando una persona camina con Dios y cuando no camina con Dios. El Señor quiere que vivamos como sabios y prudentes, no como necios. Es pues necesario que cada uno de nosotros sea prudente y tome las palabras de Jesús como el cimiento de su vida, oyendo y practicando sus enseñanzas. El Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras, escuche, Jesús está diciendo: lo que yo digo es lo que te conviene. Y eso te hace prudente, vivir lo que yo digo. Pero hacerte el indiferente, o como decimos aquí, hacerte el loco con la palabra de Dios, te vuelve un insensato. Que Dios nos libre de ser insensatos, hermanos. Los grandes edificios necesitan ser establecidos sobre grandes y fuertes cimientos. De la misma forma, la vida de grandes hombres y grandes mujeres de Dios deben estar fundados en los grandes y poderosos principios de la palabra de Dios. Jesús dijo que más importante era que nosotros seamos grandes en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Porque mire, lo otro es que yo quiero ser alcalde de Naranjito. Y me lo propongo y logro. Y luego estoy ahí y hasta llegan los grupos a tirarme piedra porque no hago lo que ellos dicen. O sea, ¿qué estoy haciendo en esta vida realmente? ¿Estoy preocupándome de hacer algo para destruirme o yo quiero edificarme? Jesús dice: si te quieres edificar, hazte solos en el cielo. Porque claro, nos llama la atención, es que yo quiero que salga mi nombre en el periódico. ¿Y después qué sale? Mira, el primer día dice: uy, ha salido mi nombre en el periódico. El segundo, ya eres periódico de ayer. ¿Se acuerdan de esa canción? Tu amor es periódico de ayer. Es decir, ya nadie se acuerda de eso. Y entonces edificamos equivocadamente, amados hermanos. Necesitamos edificar sobre la palabra de Dios. Esa es la roca. Jesucristo es la roca. Y aquí en la Biblia está la palabra de Dios.
Y alguno puede decir, pero yo comienzo a leer y me da sueño, me da pereza, lo de aquí, lo de acá. Escúcheme, solo lea un pasaje de la Biblia, medite profundamente hasta que comprenda lo que Dios quiere que usted haga después de haber leído ese pasaje. Hay una regla que a Jesús como que lo perurgieron para que Él diga reglas. Y Él dijo, ¿quieres una regla? No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces usted se pone a meditar y dice, entonces yo no debo decirle cara de gato al de acá porque me va a decir cara de perro. Pero hay mucha gente que le gusta poner apodos, pero cuando se los ponen a ellos, se enojan, son mezquinos y golosos. Es decir, amados hermanos, lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a otro. Si te gusta bromear con otra persona, tienes que aguantar también. Entonces mejor es, si eso te molesta, no se lo hagas. Trátalo con amor, trátalo con cuidado y a lo mejor esa persona viene a Cristo. Hay detalles de la palabra de Dios que son inmensamente liberadores y sanadores. Usted en la palabra de Dios puede encontrar cosas increíbles, pero no las va a encontrar si usted dice, tengo que leer 3 versículos, ya leí. No le entró nada. Usted tiene que leer un poquito y meditar en la palabra de Dios. Quédese tranquilo y piense en esa palabra. Y el Espíritu Santo lo va guiando hasta que usted encuentra el mensaje de Dios para usted, para su vida. Fíjese que Dios nos ha revelado unas cosas y otras no. Pero nos ha revelado las cosas para que las aprovechemos. El otro día hablaba con un hermano y leímos un versículo en Proverbios que dice, no salgas fiador de nadie porque te enlazarás, tendrás aflicción. ¿Y qué es fiador? Como garante. La Biblia no nos manda a garantizar a todo el mundo. Cuidado, vayan a cometer ese error. Pero déjeme leerle Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que Dios nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Para siempre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo entender! Mire, para mí no hay felicidad más grande que recordar que Dios me salvó y salvó a mi esposa y a mis hijos. Y entonces ahora estoy orando por mis nietos, porque como todavía están pequeños, no pueden hacer una decisión. Pero yo ya estoy orando para que ellos sean parte del reino de Dios. Y es más, estoy orando por los que todavía no han nacido. Porque si uno viene a Cristo, aquí dice que esto es para nuestros hijos y para siempre significa para la descendencia que uno pueda tener. Así que cuide a su familia. Meditar en la palabra de Dios siempre nos llevará a conocer más de Dios y obedecerle de tal manera que nuestra relación con Él crezca. Y también nuestro fruto. Si usted no lleva fruto, usted es un árbol abandonado al que nadie intentará alcanzar. Pero usted debe tener fruto, debe preocuparse de llevar fruto. No diga, sí, yo hace 10 años le hablé a alguien y se convirtió. Imagínese un árbol que un día dio una naranja y se cree un naranjal. No, hermanos. Un naranjo da naranjas todo el tiempo, ¿o no?
Porque a veces los cristianos están viviendo que hace 10 años se convirtió alguien con ellos. Y por último, ni siquiera eso es fruto de nosotros, es fruto de Dios, pero Dios nos permitió servirle. Y así debemos verlo todo el tiempo, pero debemos servirle todo el tiempo para que Dios también considere nuestra vida como una vida cristiana llena de frutos. Jesús nos pide que el cimiento de nuestras vidas sea su palabra. Jesús nos pide que el cimiento de nuestras vidas sea su palabra. No tu palabra ni la mía, su palabra. Y eso significa que todo lo que pensemos, decidamos, hagamos o planifiquemos dependa de sus consejos. En otra palabra, que seamos hacedores de lo que dice la palabra de Dios. Nos dice con claridad que los sabios escuchan y viven de acuerdo a los principios de la Biblia. Y que los necios la escuchan, pero luego la olvidan y no le dan importancia. ¿Y sabe lo que hace un necio? Es que está oyendo la palabra de Dios y dice, sí, pero yo igual no lo voy a hacer. Es que el pastor está diciendo eso por mí. Estoy seguro que está predicando por mí. Lo último que yo haría es tomar a una persona para predicar. Yo no puedo hacer eso y creo que ningún predicador debería darse ese lujo. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios a todos. Y al que le caiga el guante, que se lo chante. Lo que pasa es que hay algunos que los toca y entonces dice, ay, mi esposa que le habrá ido a contar algo al pastor. No, a mí no me gustan los chismes ni me divierten tampoco, me molestan. Y los chismosos tampoco me gustan. Me gusta la gente que edifica. El chisme destruye. Nada de lo que Dios le va a revelar mientras usted medite la palabra de Dios estará en contra de lo que Él ya ha revelado aquí en su palabra. Así es que no me salga mañana con que un ángel de platino se acercó a su ventana y le habló de parte de Dios. Porque aquí no hay ángeles de platino. Porque esas son fantasías que mete el diablo para confundir a los religiositos. Cuidado, no se vuelva religioso, vuélvase un hombre o una mujer de fe. Los religiosos son como los fariseos. Un día, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el más grande mandamiento. Eso está en Mateo 22, 36 al 40. Le leo. Este hombre le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Me imagino que aquel hombre dijo, pero yo te pedí uno nomás. Porque lo que más le molesta al ser humano es amar a su prójimo. Porque quiere amarse a sí mismo. Pero usted tiene que desprenderse. Si usted es de Cristo, usted tiene que amar al prójimo. Usted tiene que vivir para el prójimo. Usted tiene que dar su vida por el prójimo. Ay, pero yo voy a desbaratar mi vida aquí. Sí, en este mundo lo vas a perder, porque así salvarás la vida eterna. Jesús lo dijo muchas veces. Olvídese de las cosas que usted consigue aquí. No digo que no viva su vida, trabaje, produzca, consiga las cosas que necesita. No se llene de riquezas inservibles. No se compre caminadoras para tenerlas de adorno en su casa. ¿Ha visto que hay gente que compra máquinas de ejercicio y la arma, hace el primer ejercicio y al día siguiente ya se olvidó? No, bueno, a ustedes no ha pasado eso. ¿Por qué? Porque realmente son novelerías, pero claro, se gastaron $700, $800 en eso y siguen gorditos.
Así que las máquinas no le sirvió de nada. Es como tener abuelita pero muerta, ¿verdad? Pero Jesús dice, ¿sabes? Si quieres que te condense toda la Biblia, te lo voy a decir, ama a Dios y ama al prójimo. Eso es todo. Si vives movido por el amor a los demás, tu vida será agradable a Dios y Él se manifestará a ti. Entonces podrás tener una relación hermosa con Dios. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, tú tienes ideas diferentes, tú vives de otra manera. Tú no te lanzas con tus ideas, dejas que el Espíritu de Dios te llene de su propósito. Y entonces las cosas cambian. Hermanos, aún en el trabajo diario, a veces llegamos a encrucijadas que no sabemos a dónde ir. ¿Qué puede hacer ahí en ese momento? ¡Ore! Espíritu Santo, ¿qué hago? Tal vez usted quiere que le conteste por el celular el Señor, porque ahí sí oye, pero quédese quietito y Dios le va a hablar y lo va a enviar a donde tiene que ir. Yo quisiera que usted en este momento tome una reflexión pequeña e identifique si en su vida cristiana usted ha tenido mala actitud con otras personas. Póngase a cuentas de ser posible hoy mismo o esta semana, tan pronto como pueda. Si usted no amó a su prójimo, si por su causa alguien tropezó, póngase a cuentas con esa persona. Rápido, pronto. Porque sabe una cosa, Dios no va a continuar cultivando su corazón mientras usted no está a cuentas con todos. Porque Jesús dijo, cuando le preguntaron por el gran mandamiento, dijo que hay dos grandes mandamientos: amar a Dios y al prójimo. Y de eso no nos podemos librar. Ay, pastor, es que usted no lo conoce, a ese terrible hombre, no sabe lo que me hizo. No sabe esto, no sabe lo otro. Sí, yo no sé nada, pero Dios, que lo sabe todo, dice que lo ames. Y eso sí sé. Y a mí también me ha tocado amar a gente difícil. ¿Y sabe qué? Dios siempre nos da la victoria cuando tomamos la decisión de amar. Los principios del reino de Dios están basados en la obediencia a Dios por amor. Tú no obedeces a Dios porque lo comprendes completamente. Nadie puede comprender a Dios completamente. Pero Jesús dijo, si me amas, guardarás los mandamientos. Es decir, usted obedece porque ama a Dios. Los principios del reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó las bienaventuranzas para todos los que han decidido seguirlo. Y esa dicha futura y eterna, que significa la bienaventuranza, será producto muchas veces de sufrimientos y renunciamientos presentes y temporales. No, pues pastor, si el Señor está diciendo que somos bienaventurados, significa que hay dicha en nosotros. Sí, pero a veces esa dicha no llega precisamente porque te ríes todo el tiempo, sino porque estás dispuesto a sacrificar muchas cosas por amor a Dios y a los demás. Mateo 5, del 13 al 12 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es el que más me gusta. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no tienen intenciones escondidas, los que son limpios, que son transparentes en su trato con los demás. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, como les decía, todas estas bienaventuranzas no suenan así como bienaventurado el que se ríe mucho. Más bien dicen los que lloran. ¿Y por qué lloran los que lloran? Porque hay opresión, porque hay daño de parte de otros, porque están sufriendo el abuso y la persecución de mil maneras. Pero ¿sabe una cosa? Jesús nos dio ejemplo. Y Jesús se gozó después de su terrible padecimiento a causa de nuestra salvación, cuando fue crucificado en el Calvario. En Isaías 53:11 habla de Jesús y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuántos tenemos problemas a veces y sufrimos? ¿Sufrimos o no sufrimos? Hay cosas que nos duelen mucho, ¿verdad? Bueno, pero mire lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, no se preocupe que hay un tiempo de sufrimiento, porque saldrá el sol otra vez. Porque el Señor le dará la victoria al final y usted se gozará en la victoria del Señor. No habrá manera en que esa recompensa no llegue. El versículo de Isaías 53:11 dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. A muchos. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Y llevará las iniquidades de ellos, es decir, nuestros pecados. En el Sermón del Monte Jesús nos explicó un poco más detalladamente cómo funciona una vida llena de amor. No es pues una interpretación libre de la Biblia lo que debemos hacer. Debemos sujetarnos a la interpretación de Dios, a la que el Espíritu de Dios nos ha dado a través de la palabra. El amor encierra todos los aspectos de nuestra vida y Jesús nos enseñó al inicio de su ministerio precisamente a todos los que pusieron oído a sus palabras. Su propósito fue enseñarnos a vivir sobre la tierra practicando sus principios. Pues al practicarlos, la gente podría reconocer su obra en nuestras vidas. Y Dios quiere que justamente nuestro testimonio de amor permita que otros lo conozcan y vengan a su reino. Si usted quiere saberlo todo acerca de esos principios del reino, están en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Léalos. No vamos a poder predicar sobre ellos porque nos tomaría demasiado tiempo. Pero Jesús a través de estos capítulos siguió enseñando los principios del reino. Entre otras cosas dijo: ustedes son la sal de la tierra. Eso significa que vencemos el mal con el bien. Ustedes son la luz del mundo, porque podemos sacar a otras personas de la oscuridad en que viven. Deben ser gente que obedece a Dios sin pretextos. Deben ser gente fiel, gente de carácter, que cuando decimos sí, es sí, y cuando decimos no, es no. Gente que se relaciona con amigos y enemigos de la forma que Dios manda. No que seamos de aquellos que acomodan los mandamientos a sus conveniencias u opiniones. Algunas veces veo que algunos rechazan a otros. Eso es una vergüenza dentro de la iglesia. Y créame que si alguien se da ese lujo, yo voy a tener que pedirle que no venga a la iglesia. Nunca hemos expulsado a alguien de la iglesia, pero eso no es cristianismo. Rechazar no es cristianismo. Y hay muchas maneras escondidas y solapadas de rechazar. Así que seamos transparentes, hermanos. Debemos ser gente generosa, gente que vive para Dios
y que hace tesoros en su reino. Gente que le da siempre el primer lugar a Dios, que no se afana por nada. Gente que no juzga a nadie. Gente que no juzga a nadie. Gente que no juzga a nadie. No estamos aquí para juzgarnos unos a otros. Estamos aquí para amarnos unos a otros. Gente que no hace a otros lo que no quisieran que les hagan a ellos. Gente que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y desprecia las ofertas del mundo. Gente que continuamente da fruto para el reino de Dios y que aborrece la falsedad. Todos los que hemos escuchado sus mandamientos, podemos entender que son advertencias para vivir sin los sobresaltos que tienen los que no conocen a Dios, los que están en el mundo. Es mi oración que esta mañana podamos vencer el orgullo y que todos nos acerquemos un poco más a Jesús, porque Él es el único que puede resolver toda circunstancia negativa en nuestras vidas. Recuerde que Jesús comenzaba muchas veces diciendo, pero yo os digo. Cuando Él dice eso, no es una frase más. Está diciendo, ahora voy a soltar una verdad suprema. Préstele mucha atención a Jesús. No escuche como oír llover. No, medite en la palabra de Dios. Usted debe poner su vida en la palabra de Dios como el fundamento de su vida. Porque también hay malos cimientos. Los malos cimientos están descritos en Mateo 7 del 26 al 27. 7 del 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, ¿cuál sería el peor fundamento que usted pueda tener como cristiano? Que usted no obedezca a Dios. Que la palabra de Dios sea palabra muerta para usted. Pero le voy a decir algo, esta palabra es viva. Y esta palabra cuando te habla, te estremece. Déjese estremecer por la palabra de Dios y salga adelante. Jesús nos habló claramente que vivir en su reino y vivir en el mundo eran dos cosas completamente diferentes. Ahora, ¿nosotros somos del mundo o somos del reino? ¿No están seguros? A ver, saque su cédula de ciudadanía espiritual y dice que usted es del reino. Los que son de Cristo somos del reino. Pero no somos del mundo. Entonces alguno dirá, pero entonces ¿qué hago aquí en el mundo? Mejor me voy. Sí, la verdad es que yo creo que el día que nos salvó el Señor, ya hubiera sido bueno que de una vez nos lleve a su reino. Pero Él dijo, yo te he salvado para que tú seas un instrumento de salvación. Te he salvado para que seas un instrumento de salvación. Te he salvado para que seas un instrumento de salvación. Te he salvado para que seas un instrumento de salvación. ¿El instrumento de salvación para quién? Para los demás. Tú ya no tienes un oficio mayor sobre la tierra que servirle a Dios. Sí, pero que si no trabajo no come. Trabaje y coma y viva y tenga la paz y la tranquilidad que necesita, como cualquier ser humano. Todos tenemos que trabajar, ¿verdad? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hay que preguntar eso que están como pasados de libra, a ver cómo es. Si que están trabajando o no. Bueno, usted le pregunta. El mundo y el reino de Dios son dos cosas diferentes. El mundo se rige por un sistema inestable, plagado de antivalores. Pero el reino de Dios se rige por medio de los principios de Dios. ¿Se da cuenta que ahora los indígenas, por ejemplo, son el 7% de la población? Pero ellos quieren poner planes de gobierno, quieren poner presidente, quieren sacar presidente. O sea, algo anda mal ahí.
Sí, es verdad que la historia dice que fue un pueblo muy dañado en muchos aspectos, porque desde la conquista ellos han sufrido. Y es verdad que necesitan ser reivindicados, y yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no les da derecho de destruir nada. Sí, les da derecho de protestar pacíficamente, y a todos, pero no hay tal cosa como que una minoría impone tal o cual regla. ¿Qué le parece a usted si mañana la Asociación de Ampones, Truanes y Ladrones de Cartera piden a la Asamblea que les haga una ley a su favor, que por lo menos de 8 a 4 los dejen robar en las bucetas, pues? ¿Ah? Entonces la Asamblea dice, tiene que dejarse robar. O sea, esa es la ley del mundo, esas son las cosas. Pero ya, usted se ríe, está bien, suena ridículo, pero también suena ridículo hacer una ley para las trabajadoras sexuales. ¿Por qué no hacen una ley para recuperar a esas pobres mujeres de su indignidad? ¿Acaso ellas se van a gozar viviendo de esa manera? Han perdido el rumbo, tienen su psiquis destruida, necesitan ayuda de verdad. Muchas de ellas tienen 4, 5, 6 hijos atrás. Imagínense lo que están formando. Entonces, ¿por qué no hay una ley que las rescate de esa vida? ¿O está bien? Es que siempre ha habido, pues entonces como siempre ha habido, está bien. El diablo también siempre ha existido, desde que el mundo está. Y vamos a decir que está bien. No, hermanos. Tenemos que rechazar toda maquinación del diablo. Y cuando usted ve gente que vive en la indignidad, usted tiene que ser sensible a eso. Y obviamente a los asambleístas no les interesa, porque las leyes del mundo son totalmente divorciadas con las leyes de Dios. Pero usted y yo hemos venido a Cristo, y en Cristo tenemos que someternos a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice, ama sin parar. Ojalá algún asambleísta oiga esto y se conmueva de las trabajadoras sexuales. Qué eufemismo más torpe ese. Pero en todo caso, yo creo que no hay un ser humano sobre la tierra que merezca ser tratado de esa forma, con indignidad, porque todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hay mucha gente en este mundo que anda de tumbo en tumbo debido a que sus cimientos morales no son los principios de Dios. Ellos se creen muy inteligentes cuando hacen algo en contra de otros para beneficiarse. Creen que su beneficio les durará toda la vida, pero eso es un engaño. La gente decente, la gente honesta es aquella que tiene sus cimientos morales en la palabra de Dios. Los políticos latinoamericanos que ahora están presos por haber lucrado el dinero del pueblo, ¿sí han leído, verdad? ¿O no? Hemos leído, todos los países de Latinoamérica tienen políticos presos. ¿Qué ha pasado con ellos? Han traído dolor y sufrimiento a sus familias. Imagínense cómo se sentirá la esposa de un político que está preso por ladrón. ¿Cómo se sentirá el hijo que tiene que seguir llevando ese apellido? ¿Usted cree que bien? Honestamente, no es una desgracia para la familia, solo porque no tuvieron los principios del reino. Ellos se creyeron muy inteligentes, pero la verdad es que fueron muy tontos. Y cuando están en el poder, asustan a todo el mundo. Pero Jesús dijo en Mateo 10:26, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Por eso siempre decimos en esta iglesia, obedece a Dios y sé feliz. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Nosotros, si queremos vivir en paz y ser productivos en todo lo que hagamos, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Y no lo digo porque este versículo lo dice nada más. Jesús enseñó a orar y dijo que tenemos que decir: Padre, hágase tu voluntad. La herencia de Dios es para los obedientes. Jesús dijo que cuando Él regrese en gloria, se sentará en su trono y apartará a los obedientes de los desobedientes, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto es lo que dice el Señor, Mateo 25:34. Entonces el Rey, o sea Jesucristo, porque Jesucristo es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por si acaso, cuando llegue el final de los tiempos, mire bien a dónde lo ponen a usted. Porque si lo ponen a la izquierda, estamos fritos. Más vale que nos pongan a la derecha. Pero ¿sabe una cosa? Por si acaso no es derecha política ni izquierda política. Nada más a la derecha. Para alguno que vaya a entender mal las cosas. Jesús quiere obediencia a su palabra. No vivamos como que ya fuimos a la iglesia hoy día, ya escuchamos ir. ¿De qué sirve que usted la escuchó si usted no comienza a practicar apenas acabe este culto? Usted tiene que poner en práctica la palabra de Dios. Sea obediente. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es muy obvio que Jesús no espera de nosotros un poco de obediencia. Él quiere toda nuestra obediencia. ¿Aló? Dios quiere toda nuestra obediencia. ¿Se da cuenta cómo la carne se resiste, no? Usted lo quiere decir, pero la boca no le permite hablar. No podemos vivir la vida cristiana a medias, hermanos. Eso es un error. Porque sería como hacer una casa con unas cuantas rocas y un montón de arena. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Colosas, pidiéndole que puedan conocer más a Dios y agradarle. Colosenses 1, del 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escuchen lo que pedía el apóstol Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que usted conozca a plenitud la voluntad de Dios. Y usted dice: pero a ver, en este caso, ¿cómo hago? Lo primero que tiene que saltarle es amor. Tengo que actuar con amor. Sí, pero es que este de aquí no tiene tanto amor. No importa, usted no puede responderle al otro con eso. Usted debe contagiar al otro, no debe dejarse contagiar de él. Es más, la Biblia dice: conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Porque gente violenta usted siempre va a encontrar. Gente agresiva usted siempre va a encontrar. Pero usted no puede responder con esa agresividad. Ay, pastor, es que usted no conoce a mi esposo, es un agresivo. Pero sabe una cosa, el amor es el arma más poderosa que hay sobre la tierra. Se lo garantizo. No entre en la agresividad usted también. Que si tú me das con eso, no entre en eso. Usted cálmese y vaya a un lugar donde pueda orar y dígale: Señor, ayúdame en este momento y enséñame qué debo hacer. Porque para pelear se necesitan dos. Si hay uno que se anula, se acabó la pelea. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es eso de inteligencia espiritual? Escúcheme, esto es importantísimo. ¿Saben lo que es la inteligencia espiritual?
discernir qué es lo que está pasando realmente. Y le voy a dar un tip para que salga adelante. Siempre sospeche del diablo. Cuando hay una pelea, el diablo está ahí bailando, está danzando, dice, hoy día me bajo estos dos. Pero ¿sabe qué? Usted discierna. Y entonces viene la palabra, el Espíritu Santo viene y dice, no hay lucha contra carne y sangre. ¡Ah! Con que tú eres el enemigo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, declaro esta casa para Cristo. Aquí habita el Espíritu de Dios y la sangre de Cristo nos cubre. Sale corriendo. No puede escuchar que la sangre de Cristo está sobre nosotros, porque esa sangre lo venció en la cruz del Calvario. Inteligencia espiritual, no zapada ni viveza criolla, eso no sirve. Para que andéis como es digno del Señor, mire, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Sin duda, Dios quiere salvar al mundo y nos ha escogido para que seamos el equipo comprometido del Señor. ¿Cuántos quieren ser el equipo comprometido del Señor? Yo quiero ser del equipo comprometido del Señor. En esta mañana comprometámonos con Dios. Un equipo comprometido es un equipo que nunca renuncia, pase lo que pase. Nuestra labor es proclamar las grandezas del reino, predicar en todo tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, o sea que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, ¿y por qué la gente nos va a creer a nosotros? Porque en nosotros debe haber paz y debe haber santidad. Debe haber. Sin santidad nadie verá a Dios. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Creo que es suficiente lo que hemos hablado para entender que Jesucristo quiere que usted y yo vivamos lo que su palabra nos ha hablado. No esta mañana, sino cada día cuando usted abre la Biblia. Y si no la abre, entonces usted jamás se enterará de lo que Dios quiere. Dios no es su amor, no es su gran amor. Uno nunca deja de leer la carta de quien más lo ama. Y la Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros. Ábrala todos los días y quédese ahí meditando hasta que Dios le diga lo que usted debe hacer con esa palabra. A esta hora, mis hermanos, quisiera que terminemos orando y pidiéndole a Dios que nos tome en serio, porque nosotros también lo vamos a tomar en serio. Si quiere orar, póngase de pie. Amado Dios, Padre nuestro, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dejado a un lado tu palabra en nuestras actuaciones, Señor. Aún desde nuestros pensamientos ya ha venido esa intención negativa de no obedecerte, Señor. Perdónanos, porque hoy hemos entendido que no llegaremos a tu reino si no somos obedientes, Señor. Si no somos ovejas de tu prado. A los cabritos tú los dejarás
a la izquierda. Los dejarás fuera de tu reino. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos predicado todo lo que podríamos hacerlo. Porque hemos preferido hablar de cosas vanas en lugar de hablar de ti. O porque tal vez hemos sentido vergüenza de hablar de tu palabra. Pero tu palabra es sanadora y liberadora. Y tú nos llamaste para que nosotros seamos portadores de esa sanidad y de esa libertad, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Hoy día te pedimos con mucha humildad, pero de todo corazón, que nos hagas tu equipo comprometido contigo, Señor. Nos queremos comprometer contigo a predicar las buenas nuevas, aunque estemos pasando la peor adversidad, porque sabemos que al final tuya es la victoria, y si es tuya es nuestra, Señor. Por eso nunca más dejaremos de mostrarle al mundo nuestra cédula de identidad espiritual. Siempre diremos que somos ciudadanos del cielo, porque Cristo con su sangre nos ha hecho parte de su reino y nos ha hecho hijos de Dios y nos ha dado su Espíritu Santo para que nunca perdamos el sentido y la identidad de quienes somos. Señor, desde hoy nos comprometemos a edificar nuestras vidas sobre tu santa y preciosa palabra. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.